¿Qué gastos podemos incluir los autónomos en la declaración de la renta y en la liquidación del IVA? Somos más de 3 millones los autónomos que realizamos actividades económicas o profesionales en España. Somos fontaneros, chefs o dueños de un pequeño restaurante, economistas, dueños de pequeños comercios, asesores fiscales o financieros, profesionales dedicados a determinadas actividades deportivas, médicos, profesores, abogados, pintores y muchos más. Cuando todos nosotros vamos a la web de la agencia tributaria para realizar nuestra declaración de la renta, vemos que hay un servicio que es el de tramitación de borrador. Bueno, pues nosotros no podemos acceder a él. Solamente pueden firmar el borrador las personas que han recibido rendimientos del trabajo y nosotros hemos recibido en cambio rendimientos de actividades. Por lo tanto, tendremos que hacer la declaración de la renta desde el principio, consultando los datos fiscales y rellenando todas las casillas necesarias. Bueno, si no sabemos hacerlo y tratamos de acudir a pedir cita previa para que nos ayuden bien telefónicamente o bien de forma presencial a realizar nuestra declaración de la renta, la agencia tributaria también va a decir que no podemos acceder a ese servicio. Además, algunos de vosotros me habéis comentado que cuando os habéis dirigido a una asesoría, no todas realizan declaración de la renta para autónomos que realizan actividades económicas o profesionales o sale muy caro. Bueno, yo soy profesora desde hace 20 años, soy además autónoma. He pensado en este vídeo tratar de ayudaros y enseñaros cuáles son los gastos que podemos incluir en nuestra declaración de la renta para pagar menos impuestos. Los autónomos tributamos por nuestros ingresos como rendimientos de actividades económicas dentro de la base imponible general del IRPF. Nuestra declaración es diferente a la de los asalariados. Nuestros ingresos no son rendimientos del trabajo. Lo bueno es que los autónomos podemos tener en cuenta algunos gastos en nuestra declaración. ¿Qué gastos podemos incluir? Bueno, en general podemos restar a nuestros ingresos algunos de los gastos que tengamos para poder hacer nuestro trabajo, tanto respecto al IVA como al IRPF. Sin embargo, las normas son diferentes en cada impuesto. Esto significa que hay gastos que se pueden incluir en una y no en otra. Como norma general, podemos incluir los gastos relacionados con nuestro negocio o actividad. Vamos a ver primero respecto al IVA. Los que repercutís IVA en vuestros productos o servicios, ese IVA luego se lo debéis a Hacienda. Por eso hablamos de un IVA repercutido y un IVA devengado. Además, en las compras soportamos IVA y la mayoría de vosotros seguramente pueda deducírselo. Por eso hablamos de IVA soportado y en la mayoría de las ocasiones IVA deducible. Bueno, cuando realizáis el modelo 303 para la liquidación del IVA, si el IVA devengado es mayor que el IVA soportado, entonces ingresáis esa diferencia en la agencia tributaria. Y si el IVA devengado es menor que el IVA soportado, entonces optáis o por compensar al trimestre siguiente o a devolver si es el último trimestre. Bueno, ¿qué gastos entonces podemos incluir en la liquidación de IVA? Los asociados a nuestro trabajo dependiendo de la actividad que realicemos y además teniendo en cuenta que la agencia tributaria marca 4 requisitos. Primero, que el gasto esté vinculado a la actividad, es decir, al trabajo como autónomo y relacionado con la obtención de ingresos. Esto significa que no podemos meter una comida familiar o una cena familiar un sábado por la noche. Además, que el gasto esté convenientemente justificado. No vale para el IVA un ticket o factura simplificada, sí para el IRPF, pero para el IVA necesitamos una factura completa. Tercero, que se haya tenido en el periodo de aplicación del impuesto y cuarto, que estén registrados en la contabilidad del autónomo. Bueno, a una pequeña salvedad, los profesionales, los autónomos que somos, por ejemplo, que nos dedicamos a la docencia o a la medicina, como no repercutimos IVA a nuestros clientes no pagan IVA, entonces nosotros nos encontramos ante una exención limitada. Es decir, no repercutimos IVA, pero tampoco nos podemos deducir el IVA soportado en nuestras compras. Por lo tanto, los gastos no son deducibles, solamente en determinados sectores, como por ejemplo la docencia o la medicina, para los autónomos, por supuesto. Y respecto al IRPF, bueno, el requisito principal es que el gasto esté vinculado a la actividad.
Y respecto a esas actividades que están exentas de IVA, sí que podemos meter nuestros gastos como gastos deducibles en el IRPF, cosa que no podíamos hacer en el IVA. Bueno, vamos ya a empezar a ver ejemplos de gastos deducibles, gastos que podemos incorporar en nuestra declaración de la renta. Consumos de explotación, como por ejemplo son pequeñas máquinas, algunos equipos informáticos, herramientas, mercaderías, materias primas, embalajes, material de oficina, algo de mobiliario. También los gastos laborales, como por ejemplo es la nómina de nuestros empleados o incluso las dietas y las cuotas a la seguridad social, tanto de nuestros empleados como la nuestra como autónomo. También los arrendamientos y cánones, como por ejemplo el alquiler del local en el que realizamos la actividad o un alquiler de un coche o por ejemplo la cuota de leasing de una furgoneta. Los servicios contratados también son gastos deducibles, por ejemplo, la comisión que pagamos a los bancos o la cuota mensual a una asesoría, una campaña de publicidad en determinados medios o los seguros o servicios contratados para investigación, desarrollo e innovación, suministros de agua o luz o incluso otros servicios como la telefonía o internet, etcétera. También son deducibles los gastos financieros. Esto se refiere a los intereses que pagamos por la financiación, por determinados productos, préstamos, créditos, etc. También son deducibles algunos impuestos como el IBI y el IAE, acciones de mecenazgo y patrocinio. Por ejemplo, tenemos un pequeño restaurante o un pequeño bar y queremos patrocinar un equipo deportivo. Son también gastos deducibles los bienes de inversión, que llamamos bienes de inversión, a los que van a durar en la actividad más de un año y cuyo importe es de más de 600 euros, pero hay que tener en cuenta la amortización del inmovilizado. Solamente es deducible en el IRPF la amortización del inmovilizado, de esos bienes de inversión. Estamos hablando, por ejemplo, de equipos informáticos, de automóviles, de móviles de alta gama, maquinaria, inmuebles, etcétera. Si tienes dudas específicas sobre determinados gastos o cómo aplicar las deducciones por las amortizaciones, por ejemplo, hay muchos que me preguntáis sobre si se puede incluir o no el gasto en gasolina o si me he comprado un coche o los seguros, pregúntame tu duda en comentarios. Ya sabemos qué gastos podemos incluir los autónomos en nuestra declaración de la renta. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tenemos muchos más vídeos que pueden ayudarte.